La nieve llegó sin avisar. Nadie la esperaba en el bosque de Tlalpan esa madrugada de enero. En 20 años, los pinos de esa ladera nunca habían visto más de una escarcha tímida. Pero el viernes amaneció blanco, silencioso. Y en el umbral de la dacha del bosque de Tlalpan había una mujer de pie con un sobre en la mano. Elena Vargas Ríos llevaba puesto el suéter de lana azul marino que usaba siempre en el turno nocturno. No le había dado tiempo de cambiarse. Tenía el cabello todavía húmedo de vapor de cocina y los pies calzados con los zuecos de trabajo, que ahora se hundían apenas en la nieve fresca del escalón. El frío le mordía los tobillos, lo sentía, pero no se movió. Frente a ella, Rodrigo Castellanos Vega ocupaba el vano de la puerta como si lo hubiera construido él mismo. Bata de seda color marfil, pantuflas de cuero, el cabello perfectamente peinado, aunque eran las 6 de la mañana, como si el desorden fuera algo que les pasaba a otros. Tenía el brazo derecho extendido contra el marco de la puerta, bloqueándola. No era un gesto torpe, era deliberado. Era el gesto de alguien que lleva 58 años decidiendo quién entra y quién se queda afuera. «Esto es mi casa», dijo, la voz baja, casi sin levantar el tono, porque los hombres como Rodrigo no necesitan gritar para que el mundo les obedezca. «Y tú no eres nadie aquí». Elena apretó el sobre contra su pecho con la mano izquierda. Con la derecha sostenía el reloj de bolsillo de plata que había pertenecido a don Aurelio. El metal estaba frío al principio. Ahora, después de tenerlo apretado tanto tiempo, empezaba a ceder el calor de su palma. Era lo único cálido en ese umbral. Las manos le temblaban. Las dos. Lo sabía. Él también lo veía. Detrás de Rodrigo, al fondo del corredor, había otro hombre. Traje gris oscuro, corbata burdeos, una carpeta azul sostenida con ambas manos contra el pecho. El licenciado Ernesto Fuentes Mora tenía 61 años y había visto muchas mañanas difíciles en su carrera como notario. Pero esperaba en silencio, sin moverse, como quien sabe que su momento todavía no ha llegado, que el momento pertenece a estas dos personas en el umbral. Rodrigo dio un paso hacia adelante, casi imperceptible. Lo justo para que Elena tuviera que decidir si retrocedía. No retrocedió. «¿Sabes cuánto tiempo llevas en esta casa?», preguntó él, con una cadencia que sonaba a paciencia clínica, a la misma voz que usaría para explicarle a un paciente que la operación no salió bien. 3 inviernos. 3 inviernos de turno nocturno, Elena. No eres familia, no eres amiga, eres empleada, y te dije desde el principio que este tipo de cosas no se hacen». Elena abrió la boca. La voz le salió rota. Casi un susurro. Pero sostuvo los ojos de él mientras hablaba. Su padre sí sabía quién soy. Rodrigo parpadeó. Solo una vez. Fue lo único que se le movió en la cara. Afuera, entre los pinos cargados de nieve, un pájaro sacudió una rama y cayó un bloque de nieve al suelo con un golpe sordo. El sonido llegó claro al corredor. Ninguno de los dos lo miró. El brazo de Rodrigo seguía en el marco. El notario seguía esperando. Y Elena Vargas Ríos, enfermera de turno nocturno, 44 años, manos temblando, zuecos hundidos en la nieve del escalón, no bajó los ojos. ¿Cómo llegó una mujer como ella a ese umbral? La historia empieza 3 inviernos atrás, cuando Elena subió por primera vez al bosque de Tlalpan con una maleta pequeña, una carpeta con sus certificaciones de enfermería y la certeza tranquila de que aquel trabajo era solo temporal. Lo que no sabía era cuánto tiempo lleva lo temporal cuando alguien te necesita de verdad. Y tampoco sabía que la primera vez que cruzó esa puerta, don Aurelio la miró desde su sillón junto a la ventana. La reconoció entre la niebla de su mente enferma, y dijo, con una voz que nadie escuchó: «Dios mío, eres tú». El brazo de Rodrigo sigue en el marco. ¿Lo baja? ¿La empuja? Volvemos. Pero antes, hay que entender quién es Elena Vargas. Porque nadie llega a un umbral como ese de la nada. Siempre hay una historia larga detrás. Una historia que alguien quiso borrar y que se negó a desaparecer. 3 años atrás. Enero también. Como si enero fuera el mes de los principios que nadie pide. Elena Vargas Ríos llegó a la dacha del bosque de Tlalpan con una maleta de 22 pulgadas, la misma que usaba cuando hacía guardias fuera de la ciudad, y su maletín negro de enfermera con el cierre plateado rayado. El taxi la dejó en el camino de grava porque el conductor dijo que no llegaba hasta la puerta con ese hielo.
Elena cargó sus cosas sola, entre los pinos, escuchando el crujido de sus propias botas como el único sonido en kilómetros. La dacha era grande. Mucho más grande de lo que había imaginado cuando leyó el expediente de don Aurelio en las oficinas de la agencia. Madera oscura, ventanas altas con luz cálida adentro, una chimenea que echaba humo por el techo. Una casa que costaba lo que Elena no ganaría en 20 años seguidos. Tocó el timbre de la entrada principal. La puerta la abrió Valeria Montoya de Castellanos. Elena la reconoció porque había visto su foto en la revista de la sala de espera del dentista. Esas revistas de sociedad que nadie compra, pero todos hojean. Valeria llevaba un suéter color crema, aretes de perla y el pelo recogido con una perfección que no parecía casualidad. La miró. De arriba abajo. Con esa calma que es peor que el desprecio abierto. La entrada de servicio, dijo, está por el lateral, rodea la casa, hay un letrero. Y cerró la puerta. Elena se quedó un segundo con la mano todavía levantada. Luego agarró su maleta, rodeó la casa por la nieve, encontró el letrero, una plaquita de metal con la palabra «servicio» escrita en cursiva, como si la elegancia del letrero borrara lo que significaba, y entró por ahí. Esa noche le explicaron las reglas, se las explicó Valeria, de pie en la cocina de servicio, sin sentarse, como quien da instrucciones a alguien que no se va a quedar. Usted come aquí. No en el comedor. El salón es para la familia. Si necesita algo, le habla a Consuelo, la señora que limpia. No use la escalera principal. La de servicio está al fondo del pasillo. Y por las noches, silencio absoluto. Mi suegro se altera con los ruidos. Entendido, dijo Elena. ¿Tiene experiencia con demencia? 12 años. Trabajé en el pabellón de neurología de la Clínica Santa Lucía durante 4 años, y el resto en cuidados domiciliarios. Valeria asintió sin escucharla del todo. Bien. El doctor Castellanos viene los fines de semana. Cuando esté él, usted se limita a sus funciones y nada más. Elena quiso preguntar cuáles eran, nada más, sus funciones si no podía hablar, ni estar en el salón, ni usar la escalera principal. Pero no preguntó. Era un trabajo. Los trabajos tienen reglas absurdas. Uno aprende a vivir entre ellas. El problema llegó esa misma noche, en la cena familiar. Elena estaba en el pasillo buscando el baño de servicio cuando escuchó la voz de Pamela, la hija menor, que hablaba con la boca llena desde el comedor. «Mamá, ¿la del turno de noche ya llegó?» «Sí», respondió Valeria. «¿Y dónde duerme?» «En el cuarto del fondo, el que da al patio». «Ay, qué incómodo. Pero bueno, para eso le pagan, ¿no?» Risas. Sebastián dijo algo que Elena no llegó a escuchar completo. Algo sobre esas agencias, y quién sabe de dónde las sacan. Elena apretó el reloj que llevaba en la muñeca izquierda. Un reloj pequeño, de acero, con la correa negra desgastada en el doblez. Era el reloj de su madre. Lo llevaba desde que su madre murió, hace 11 años, en una cama de hospital pública, sin nadie del lado que tomara decisiones por ella. Elena había aprendido entonces para qué servía estudiar enfermería, para que nadie volviera a morir solo por falta de alguien que supiera qué preguntar. Apretó el reloj. Respiró. Era un trabajo. Nada más. Subió al cuarto de don Aurelio por la escalera de servicio, como indicaba el reglamento. Empujó la puerta con cuidado. La habitación olía a madera vieja y a un desinfectante suave, casi herbal, que alguien había puesto en el difusor de la mesita. La lámpara de la esquina daba una luz anaranjada y baja. Don Aurelio estaba sentado en el sillón junto a la ventana, mirando el bosque oscuro afuera, con una manta de lana sobre las piernas. Elena pensó que estaría dormido. O ausente, como solían estar los pacientes con demencia avanzada a esa hora, flotando en algún lugar entre el sueño y el recuerdo. Se acercó despacio. Dejó el maletín en la silla auxiliar. Sacó su libreta para anotar las constantes. «Buenas noches, don Aurelio», dijo en voz baja. «Me llamo Elena. Soy la enfermera que va a acompañarlo esta noche». El anciano no se movió durante 3 segundos largos. Luego giró la cabeza hacia ella. Y la miró. No como miran los enfermos de demencia, con esa mirada que busca y no encuentra, que roza las caras sin reconocerlas. La miró como mira a alguien que sabe exactamente lo que tiene delante y que lleva tiempo esperándolo. Abrió la boca. Su voz era ronca, pero firme.
Elena Vargas Ríos, dijo. Ella quedó paralizada con el bolígrafo en la mano. Él no le había preguntado su nombre, ella no se lo había dado completo, solo Elena, solo eso. Elena Vargas Ríos, repitió él, más despacio, como si saboreara cada sílaba, y luego añadió algo que heló el aire entre los dos. Yo te he estado esperando, llevo años esperándote. El bolígrafo cayó al suelo y rodó bajo la cama. ¿De dónde conocía a don Aurelio Castellanos Ibarra su nombre completo? Elena no recogió el bolígrafo. Se quedó mirando al anciano como si él acabara de pronunciar una palabra en un idioma que ella creía muerto, uno que pertenecía a otra vida, a otra persona, a una chica que ya no existía. ¿Cómo sabe mi nombre?, dijo ella. La voz le salió más pequeña de lo que quería. Don Aurelio la miraba con esa calma que tienen los viejos cuando ya no tienen prisa por nada. Los ojos, que un momento antes habían brillado con una claridad casi incómoda, seguían fijos en ella. Espera, dijo él. Solo eso. Levantó una mano huesuda, le hizo un gesto para que no se moviera, y con una lentitud que a Elena le apretó algo en el pecho, metió los dedos entre las páginas de la Biblia negra que descansaba en su mesita de noche. La buscó sin mirar, como quien sabe exactamente dónde ha guardado algo hace mucho tiempo. Sacó una fotografía. Era pequeña, amarillenta por los bordes. El papel tenía esa rigidez quebradiza de las fotos viejas que han vivido dentro de un libro. Se la extendió a Elena sin decir nada. Elena la tomó con 2 dedos, como si pudiera quemarse. En la foto aparecía una chica joven frente a un puesto de flores en un mercado. La chica reía. Tenía el cabello suelto, oscuro, y llevaba una blusa de flores pequeñas que Elena recordó de golpe antes incluso de reconocer la cara. La blusa azul. La blusa que su mamá le había cosido para su cumpleaños número 19. Le tomó varios segundos. El cerebro no quería confirmar lo que los ojos ya sabían. Era ella. 25 años atrás. Frente al mercado de la Merced, un sábado de marzo, con el sol dándole de frente y alguien haciéndole reír desde el otro lado de la cámara. ¿De dónde? Empezó a preguntar. Te debo algo, dijo don Aurelio. Su voz era quieta. No era una explicación. Era una confesión sin detalles, una oración a medias, como las que se dicen cuando ya no queda mucho tiempo para decirlas enteras. Don Aurelio, ¿qué me debe? ¿Quién le dio esta foto? Pero él ya no estaba ahí. Así de rápido pasaba. Así de cruel era. El anciano parpadeó 2 veces, ladeó la cabeza, y sus ojos se velaron suavemente, como una ventana que se empaña por dentro. La niebla lo reclamó de vuelta. En la habitación olía a madera vieja y a la crema de alcanfor que Elena le ponía cada noche en las rodillas. El olor de siempre. El olor de las noches ordinarias. Pero esta noche ya no era ordinaria. Elena arrimó la silla a la cama y se sentó. La foto seguía entre sus dedos. No la soltó en toda la noche. La narradora dice que hay cosas que uno entierra tan bien que llega a creerlas muertas. Y luego alguien saca una fotografía amarilla de entre las páginas de una Biblia, y uno descubre que lo enterrado solo estaba esperando. Elena tenía 19 años cuando conoció a Rodrigo Castellanos Vega. Él era residente de cirugía en el hospital donde ella hacía sus primeras prácticas de enfermería. Tenía 33 años, manos largas, una risa de costado que aparecía poco y por eso valía mucho. No era el tipo de hombre que busca a las chicas. Era el tipo de hombre al que las chicas buscan sin darse cuenta. Se conocieron en el pasillo de urgencias un miércoles de lluvia. Él le preguntó si sabía dónde estaba el almacén de suministros. Ella lo sabía. Eso fue todo. Pero al día siguiente, él la buscó para agradecerle. Y al día siguiente, ella ya lo estaba esperando sin admitirlo. 3 meses. Solo 3 meses. Caminatas por el mercado de la Merced los sábados, porque él decía que los mercados son el único lugar honesto de una ciudad. Cartas. Sí. Cartas escritas a mano porque él decía que los mensajes de voz se evaporan y las palabras escritas se quedan. Ella guardó cada una. Las guardó en una lata de galletas debajo de su cama durante 10 años, hasta que un día se dijo que ya era suficiente y las quemó en el lavabo del baño una por una. Él le hablaba del futuro como si ella estuviera incluida en él. Eso era lo que más le había dolido después. Que él usaba el nosotros con tanta naturalidad. Y luego, un día, Rodrigo desapareció. Sin explicación. Sin carta final. Sin llamada.
Como un casete al que le cortan el hilo, silencio de golpe, sin fade. Elena esperó 2 semanas. Luego fue al hospital y le dijeron que el doctor Castellanos había pedido traslado. No dijeron a dónde. Elena preguntó si había dejado algún mensaje para ella. Le respondieron con una mirada que conocía bien. La mirada de la gente que ya sabe que la respuesta va a doler. No había ningún mensaje. Esperó un mes más, porque tenía 19 años y todavía creía que los silencios tienen explicación. Luego dejó de esperar. Luego, con los años, creyó que había olvidado. Ahora tenía la foto en la mano y sabía que nunca había olvidado nada. La primera luz gris del amanecer empezó a filtrarse por la ventana al bosque. Don Aurelio dormía con la boca entreabierta, con esa respiración lenta y pesada que a Elena ya le resultaba familiar como un reloj de péndulo. Ella lo observó y se preguntó por primera vez en 3 años qué sabía este hombre, qué había cargado, y sobre todo, qué le había dicho a Rodrigo hace 25 años para que un hombre que usaba el nosotros desapareciera sin decir adiós. Las semanas pasaron. Elena aprendió a moverse por la dacha, como el agua aprende los cauces, sin ruido, sin tropiezos, encontrando siempre el camino más corto entre un cuarto y otro. La cocina de servicio olía a detergente de pino y a café recalentado. Ese era su territorio. Una silla de plástico junto a la ventana que daba al patio trasero, un plato hondo, una cuchara. Mientras en el comedor principal sonaban las copas de cristal y las risas de Valeria, Elena comía sola escuchando el crujido de la madera vieja del piso. Pero había algo que nadie le podía quitar. Las horas entre las 2 y las 4 de la madrugada. Esas horas eran suyas y de don Aurelio. El anciano despertaba con una claridad que de día no tenía. Los ojos se le abrían de golpe, como si alguien encendiera una lámpara interior, y entonces hablaba. Hablaba con frases completas, con fechas, con nombres. Fui ingeniero civil, ¿sabes? Le dijo una noche mientras Elena le acomodaba la almohada. Construí el puente sobre el Balsas que todavía está en pie. 43 años tiene ese puente. Eso es mucho tiempo, dijo Elena. Más que algunos matrimonios. Hizo una pausa. Los labios se le curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Cometí errores también. Errores que no tienen puente que los aguante. Elena esperó. Él siempre se detenía ahí, justo antes del borde. Como si el siguiente paso fuera una caída que todavía no estaba listo para dar. ¿Qué tipo de errores?, preguntó ella una vez, con cuidado, como quien pone el pie en hielo delgado. Don Aurelio la miró. Los que uno comete creyendo que hace lo correcto, dijo. Esos son los peores. Porque no te arrepientes a tiempo. Y se quedaba dormido. Y Elena se quedaba despierta. Los fines de semana llegaba la familia. Rodrigo entraba a la dacha con el abrigo todavía puesto, saludaba a su padre con 2 besos rápidos en la frente, preguntaba al médico de guardia si había novedades y luego se instalaba en la sala con una tableta y una taza de café. Elena pasaba delante de él 2, 3, 4 veces. Él nunca levantaba los ojos. Era una forma de invisibilidad que se aprende a reconocer. No era que no la viera. Era que había decidido no verla. Sebastián era distinto. Sebastián la miraba, pero con ese tipo de mirada que pesa. Un sábado, Elena bajó a buscar el expediente de medicamentos de don Aurelio. Sebastián estaba apoyado en la encimera de la cocina, con un refresco en la mano. Oye, dijo, ¿usted sabe leer un expediente médico, o solo sabe poner inyecciones? Elena levantó la carpeta. Leo expedientes, aplico medicamentos, monitoreo signos vitales y llevo registro de episodios de confusión con hora y descripción. Lo miró. ¿Necesita que le explique algo? Sebastián tomó un sorbo de su refresco y no contestó. Pamela era más directa en otro sentido. Un domingo por la tarde asomó la cabeza por la puerta de la cocina con un vestido de lino arrugado en la mano. Elena, ya que estás aquí, ¿puedes planchar esto? La plancha está en el cuarto de junto. Elena planchó el vestido, con cuidado, sin arrugar el cuello. Esa noche, mientras don Aurelio dormía, ella sacó su libreta de notas clínicas y escribió. Paciente estable. Sin episodios nocturnos. Presión arterial dentro de rango. Cerró la libreta. Apagó la lámpara pequeña del escritorio. Se sentó en la oscuridad un momento, con la espalda recta, y respiró despacio. Sonrió con la boca cerrada.
Era lo único que podía permitirse de momento. 2 noches después, don Aurelio despertó a las 3:15 con los ojos muy abiertos. La buscó en la penumbra. «Eres la más valiente que he conocido», dijo, con esa voz que tenía en las madrugadas, clara y pesada al mismo tiempo. «Y yo fui un cobarde». Elena dejó el vaso de agua sobre la mesita. «No diga eso, don Aurelio. No lo digo para que me consueles. Lo digo porque es verdad». Le tomó la mano con los dedos fríos. «Hay cosas que uno paga tarde. Pero se pagan». Elena no entendió del todo. No esa noche. El domingo siguiente, Rodrigo subió a ver a su padre después del almuerzo. Elena salía en ese momento de la habitación con la Biblia de don Aurelio en la mano. La vieja, la de pasta negra desgastada que el anciano pedía a veces cuando no podía dormir. Se encontraron en el corredor. Rodrigo la miró. Y por primera vez en 3 años, su expresión cambió. No fue la indiferencia clínica de siempre. Fue otra cosa. Algo más rápido, más profundo. Algo que parecía reconocimiento y miedo al mismo tiempo. Elena sostuvo la Biblia contra el pecho y siguió caminando. Rodrigo no preguntó nada, pero se quedó parado en el corredor mucho más tiempo del necesario, con la mano en el marco de la puerta, mirando el lugar donde ella había estado. Al día siguiente, Rodrigo no se fue a la ciudad. Eso fue lo primero que Elena notó. Su coche seguía en la entrada a las 9 de la mañana, cubierto de una capa fina de escarcha. El motor no había sonado. Él estaba ahí. Elena subió a llevarle el desayuno a don Aurelio, atole de vainilla y 2 tostadas con frijoles, que era lo único que el anciano toleraba bien por las mañanas, y al bajar encontró a Rodrigo en el corredor principal, de pie junto a la ventana que daba al bosque, con una taza de café en la mano. La estaba esperando. «Elena», dijo, y el nombre sonó extraño en su boca. Era la primera vez en 3 años que lo pronunciaba. Ella se detuvo. «Doctor Castellanos. Quiero preguntarle algo». Dio un paso hacia ella. No agresivo, pero tampoco casual. El tipo de paso que un hombre da cuando quiere que el otro sienta la distancia que está cerrando. «¿De qué habla mi padre con usted?» Elena lo miró. Los ojos de Rodrigo eran oscuros, muy parecidos a los de don Aurelio, aunque sin la calidez que el anciano todavía conservaba en sus momentos buenos. «Habla de su vida», respondió Elena. «De recuerdos. De lugares que conoció. Es parte de la terapia de orientación. Se estimula la memoria episódica para mantener los periodos de lucidez. Es protocolo estándar para su diagnóstico». «Protocolo estándar». Rodrigo repitió las palabras como si las estuviera pesando. «¿Y qué recuerdos, exactamente?» «Los suyos, doctor. La Ciudad de México de los años 70. Sus años en la Facultad de Medicina. La dacha cuando era nueva». Rodrigo asintió despacio. Llevó la taza a los labios, bebió, y luego sonrió. Era una sonrisa de cirujano antes de hacer un corte. Precisa, sin calor, dirigida exactamente a donde debía doler. «Mire», dijo, «quiero que entienda algo. Mi padre tiene demencia. No severa, ya sé, pero demencia al fin». Hizo una pausa breve, quirúrgica. «Lo que dice no tiene valor legal, ni sentimental, para efectos prácticos. Espero que lo tenga claro». Elena sostuvo la mirada durante 3 segundos exactos. «Lo tengo claro, doctor». «Bien». Volvió a la ventana. «Eso es todo». Elena siguió caminando hacia la cocina de servicio. No aceleró el paso. No dejó que los hombros subieran. Solo cuando empujó la puerta de la cocina y la madera rechoncha crujió al cerrarse detrás de ella, soltó el aire que había estado reteniendo. La cocina olía a grasa fría y a gas. Alguien había dejado su plato de la noche anterior tapado con un trapo sobre la estufa apagada, arroz con pollo que ya no estaba caliente, que probablemente nunca estuvo caliente cuando lo pusieron ahí, porque nadie en esa casa se molestaba en avisarle cuando la comida estaba lista. Se sentó en el banco de madera junto a la ventana pequeña. Destapó el plato. Tomó el tenedor. Y entonces lo notó. Los dedos le temblaban. No era frío. La cocina era lo suficientemente cerrada para conservar algo de calor. Tampoco era miedo, o no exactamente. Era otra cosa.
Era la rabia que lleva tanto tiempo guardada en el pecho que ya no cabe, que empieza a filtrarse por las grietas más pequeñas del cuerpo. 25 años. 25 años de una vida que se dobló sobre sí misma porque un hombre decidió que ella no merecía ocupar su lugar. Y ahora su hijo, con esa sonrisa de bisturí, le decía que lo que el anciano recordaba no tenía valor. Elena apoyó el tenedor contra el borde del plato. Miró los dedos. Los cerró en un puño suave sobre la mesa. Los volvió a abrir. Ya no temblaban. Se dijo, en voz muy baja, casi sin mover los labios. No todavía. No sabía exactamente qué significaba ese todavía. No tenía un plan claro, ni una fecha, ni una certeza. Pero la palabra se instaló en ella como una vértebra que vuelve a su sitio. Algo que sostiene. Comió el arroz frío. Cada bocado, despacio. A las 3 de la madrugada, el timbre de la habitación de don Aurelio sonó 2 veces. Elena subió con la linterna pequeña, porque a esa hora no encendía luces del corredor para no despertar a nadie. Empujó la puerta. El anciano estaba sentado en la cama, con la espalda recta, los ojos completamente despejados. No era el don Aurelio neblinoso de los días difíciles. Era el otro. El que aparecía de pronto, sin aviso, como una ventana que se abre en medio de una tormenta. Elena, dijo, y su voz era firme, baja, sin titubeos. Aquí estoy, don Aurelio. El anciano la miró. Luego dijo, sin rodeos, con la claridad de alguien que sabe que los minutos lúcidos no duran para siempre. Necesito que llames al licenciado Fuentes. Mañana. Antes de que Rodrigo vuelva a la ciudad. Elena esperó a que el reloj de la cocina marcara las 7 de la mañana. Se puso el abrigo encima del uniforme, agarró el teléfono y salió al jardín sin hacer ruido. Afuera el frío era seco, inmediato. La nieve crujía bajo las botas de goma con cada paso. Caminó hasta el extremo del jardín, lejos de las ventanas, y marcó el número que don Aurelio le había dictado la noche anterior en un papel doblado en 4. 3 timbres. Una voz grave. Licenciado Fuentes, buenos días. Me llamo Elena Vargas, soy la enfermera de don Aurelio Castellanos. Él me pidió que lo llamara esta mañana. Dice que es urgente. Hubo una pausa breve. ¿Don Aurelio se encuentra bien? Está lúcido. Completamente. Ayer por la noche lo vi así, y esta mañana también. Él mismo me dio su número y me dijo que llamara antes de que llegara nadie más. Otra pausa. Más corta esta vez. Voy esta tarde, a las 3. ¿Hay alguien de la familia en la dacha? No. Se fueron anoche a la ciudad. Bien. Que nadie más sepa que voy. Elena colgó. El aliento se le veía en el aire, una pequeña nube que desapareció enseguida. Metió el teléfono en el bolsillo del abrigo y se quedó un momento mirando el bosque. Los pinos cargados de nieve. El silencio tan denso que casi dolía. Volvió adentro a preparar el desayuno de don Aurelio. El licenciado Fuentes llegó a las 3:15. Un coche oscuro, discreto, se detuvo frente a la entrada sin anunciarse. Fuentes era un hombre de 61 años, delgado, con lentes de montura metálica y una cartera de cuero que sostenía con las 2 manos. Saludó a Elena con una inclinación de cabeza y le preguntó en voz muy baja por dónde se subía a la habitación del señor Castellanos. Elena lo acompañó hasta la puerta. Llamó 2 veces con los nudillos. Don Aurelio. Llegó el licenciado Fuentes. Pásenlo. Elena abrió la puerta, lo dejó entrar y la cerró desde afuera. Se sentó en la silla del corredor, la misma donde pasaba las noches de guardia. Cruzó los brazos. Escuchó, sin querer, el murmullo de 2 voces al otro lado de la puerta. Una grave y una más débil, pero sostenida. Firme. La voz de un hombre que sabe lo que quiere. Esperó. Casi 2 horas. La calefacción de la dacha emitía un zumbido constante. Ese sonido de fondo que ya no se oye hasta que de pronto sí se oye. Elena se levantó 2 veces a caminar por el corredor para no entumecerse. Cuando la puerta se abrió, Fuentes salió con la cartera bajo el brazo y se detuvo frente a ella. Don Aurelio ha tomado una decisión, dijo, en el mismo tono con el que se anuncian las cosas que ya no tienen vuelta atrás. Usted es testigo de su estado mental en este momento. Yo también lo soy. Está perfectamente lúcido. Elena abrió la boca para preguntar, y la cerró. Fuentes no le iba a decir el contenido.
Y ella, en el fondo, lo sabía. «Hay algo más», dijo el notario, y sacó de la cartera un sobre blanco, tamaño carta, cerrado con cinta adhesiva y con su nombre escrito a mano en el centro. Elena Vargas Ríos. Don Aurelio pidió que lo guardara usted, que no lo abra hasta que él se lo indique. El sobre era liviano, casi no pesaba nada. «De acuerdo», dijo Elena. Fuentes asintió, le estrechó la mano con las dos suyas, un gesto raro en él. Elena lo notó, y se marchó sin más palabras. El coche oscuro desapareció entre los pinos antes de que oscureciera del todo. Elena entró a su cuarto. Abrió el maletín de enfermera. Lo puso al fondo, debajo del paquete de guantes de látex, debajo de los vendajes de emergencia, en el lugar donde nadie mira, porque nadie espera encontrar nada importante. Luego fue a revisar a don Aurelio. El anciano estaba recostado, con la colcha hasta el pecho, los ojos cerrados. Respiraba despacio. Había en su cara algo que Elena no le había visto en 3 inviernos de noches largas. Una quietud que no era cansancio, ni sedación, ni la paz turbia de los días malos. Era otra cosa. La tranquilidad de alguien que acaba de soltar algo que cargó demasiado tiempo. Elena apagó la lámpara de la mesita. Antes de salir, se detuvo en el umbral. En el pasillo, el zumbido de la calefacción seguía igual. Pero algo en la dacha había cambiado. 3 semanas después de esa noche, la dacha seguía cubierta de nieve. El bosque de Tlalpan no hacía ruido. Solo el viento, de vez en cuando, sacudía los pinos con un sonido sordo, como si alguien golpeara una puerta cerrada. Era martes. Medianoche pasada. Elena estaba en el corredor de la planta alta, de pie junto a la mesita de los medicamentos, midiendo las gotas del suplemento de don Aurelio bajo la luz tenue del pasillo. El frasco olía a alcohol y a menta artificial. Sus dedos conocían ese ritual de memoria. Abrir, contar, cerrar, anotar. Fue entonces cuando escuchó la voz. Venía del estudio, al final del corredor. La puerta estaba entreabierta, solo un dedo. Rodrigo llevaba horas ahí. Elena lo había visto entrar después de cenar sin decirle buenas noches a nadie. La voz no era la voz de siempre. Rodrigo Castellanos Vega tenía una voz de cirujano. Pareja, segura, construida durante décadas para inspirar confianza en quirófanos y consultorios. Elena la conocía desde que era una voz joven, a los 33 años, antes de que se volviera famosa. Esta voz, ahora, tenía una grieta. Fuentes estuvo aquí, decía. Alguien lo llamó. Necesito saber si mi padre firmó algo en las últimas semanas. Si hay un nuevo documento, necesito que lo impugnes antes de que él... Pausa. Elena dejó de contar las gotas. Sí. Antes de que empeore. O de lo otro. Otra pausa. Más larga. Trasládalo al asilo Santa Fe la próxima semana. Yo me encargo de la enfermera. Clic. El teléfono quedó en silencio. Rodrigo no dijo nada más. Elena escuchó sus pasos moviéndose dentro del estudio, alejándose de la puerta. Ella no se movió. Contó 30 segundos. No porque los contara de verdad, sino porque su cuerpo necesitó ese tiempo para recordar cómo funciona. Respirar. Sostener el frasco. No soltar el frasco. Yo me encargo de la enfermera. Cerró el frasco. Lo puso sobre la mesita con cuidado, sin hacer ruido. Tomó el vaso con agua y el pastillero. Caminó hacia la habitación de don Aurelio. La habitación olía a pino y a ropa limpia. La ventana al bosque mostraba solo oscuridad y nieve. El anciano estaba recostado, pero con los ojos abiertos. La miraba desde que ella entró. Las gotas, dijo Elena en voz baja, y se las dio sin más palabras. Don Aurelio tomó el vaso, bebió despacio, la devolvió, y entonces preguntó, con la voz muy queda, casi sin aliento. ¿Lo escuchaste? Elena lo miró. Sostuvo su mirada un momento. Luego asintió una sola vez. El anciano cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había en ellos algo distinto a los días normales. No era confusión. Era precisamente lo contrario. Una claridad incómoda, la clase que llega pocas veces y dura poco. Entonces, ya es tiempo, dijo. Abre el sobre. Elena no preguntó qué sobre. Lo sabía.
Había pasado 3 inviernos en esa dacha y nunca había tocado el maletín de cuero café que don Aurelio guardaba debajo de la cama, contra la pared. El viejo se lo había mencionado solo una vez, hace semanas, en un momento como este, lúcido y tranquilo. Se agachó. Lo sacó. El cuero estaba frío. Los cierres del maletín se dieron con 2 chasquidos secos. Adentro había papeles doblados, una pequeña grabadora negra y un sobre blanco con su nombre escrito a mano. No, la enfermera. No, la del turno de noche. Su nombre completo, con letra firme y un poco temblorosa. Elena Vargas Ríos. Lo tomó con las 2 manos. El papel pesaba más de lo que debería pesar un sobre. Don Aurelio no dijo nada más. La miraba, quieto, con esa calma que Elena ya había aprendido a reconocer. La calma de alguien que acaba de transferir un peso que ya no le pertenecía a él. Elena sostuvo el sobre. Afuera, el viento movió los pinos una vez más. Bajó las escaleras despacio, con el sobre apretado contra el pecho. La cocina de servicio olía a café viejo y a madera húmeda. Elena encendió el fluorescente del techo, ese tubo largo que siempre tardaba 2 segundos en decidirse a prender, y se sentó en la silla de madera que usaba ella, no la de Rosario ni la del chofer, sino la suya, la que tenía una pata más corta que las otras y crujía si uno se recostaba demasiado. Puso el sobre la mesa, lo miró un momento. Luego abrió el cierre con cuidado, como si el papel pudiera romperse. Adentro había 2 cosas, una hoja doblada en 3, escrita a mano, con tinta azul oscura, y una nota más corta, en papel membretado, firmada por el licenciado Ernesto Fuentes Mora. Elena leyó primero esa. Era breve y directa. El Nuevo Testamento de don Aurelio Castellanos Ibarra había sido registrado ante notaría el 12 de diciembre del año en curso, en presencia de 2 testigos y del propio licenciado Fuentes. El documento era irrevocable. Cualquier impugnación tendría que demostrar incapacidad mental en la fecha de firma, lo cual, según constaba en el expediente médico adjunto, no era el caso. Elena dobló esa nota y la puso a un lado. Tomó la carta manuscrita. La letra era firme al principio. Luego se volvía más pequeña, como si el hombre que escribía se fuera cansando, o como si las palabras pesaran más conforme avanzaba. Elena Vargas Ríos. Voy a escribirle esto como si usted no me odiara. Puede que me odie cuando termine de leer. Eso lo entendería. Hace 25 años, en un sábado de octubre, fui al mercado de San Ángel. Usted vendía flores de temporada en un puesto que compartía con su madre. Llevaba una trenza larga y unos guantes de jardinería demasiado grandes para sus manos. Le dije que era el padre de Rodrigo. Usted ya lo sabía. Me sonrió. Le dije que Rodrigo me había pedido que le transmitiera un mensaje, que lo había pensado mejor, que usted no encajaba en su vida, que era mejor así, que lo perdonara. Todo eso fue mentira. Rodrigo nunca me pidió nada. Rodrigo no supo que fui. Rodrigo la quería, y yo lo sabía, y aún así fui y le dije esas palabras porque pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Usted era pobre, estudiaba de noche y trabajaba de día. Yo era un hombre que había construido su nombre con mucho esfuerzo y no quería que mi hijo eligiera lo que yo consideraba una carga. Me equivoqué. No lo entendí ese año. Ni el siguiente. Pasé muchos años convenciéndome de que había hecho lo correcto. Rodrigo se casó bien, según los estándares de un hombre como yo fui. Tuvo su carrera, su clínica, su apellido en las revistas. Yo pensé, ves, hiciste lo correcto. Pero hay cosas que uno no puede convencerse del todo. Y usted era una de esas cosas. Cuando la agencia me mandó a usted como cuidadora, la primera noche que entró a mi cuarto y me tomó el pulso sin decir nada, la reconocí. Usted no me reconoció a mí. O quizás sí, y decidió no decirlo. Eso también lo entendería. He pensado mucho en cómo reparar algo que no tiene reparación perfecta. No hay manera de devolverle los 25 años. No hay manera de borrar lo que le dije en ese mercado. Solo puedo dejarle lo único que tengo que fue completamente mío. Esta dacha. La construí con el primer contrato grande de mi vida, antes de que mi hijo naciera, antes de que me convirtiera en el señor Castellanos. Aquí no hay apellido de nadie más. Es mía, y se la dejo a usted. No como pago. Como reconocimiento de que usted existió.
de que fue real, de que mereció más de lo que yo le di. Perdóneme si puede. Si no puede, guárdese el dinero igual. Aurelio Castellanos. Ibarra. Elena terminó de leer. Dobló la carta con los mismos 3 dobleces que tenía. La metió de vuelta en el sobre. Se quedó sentada sin moverse. El fluorescente zumbaba un poco, ese sonido fino que uno solo escucha cuando todo lo demás está callado. Metió la mano debajo del cuello de su uniforme y sacó el reloj de su madre. Lo apretó en el puño. El metal era frío. El borde de la tapa le marcó la palma. Lo apretó más. Afuera, algo cambió en el aire. Elena levantó la vista hacia la ventana pequeña que daba al jardín trasero y vio los primeros copos cayendo contra el vidrio. Lentos, casi indecisos, como si la nieve tampoco supiera bien si quedarse. Estaba nevando. Y entonces, lo escuchó. Pasos en la escalera. Lentos. Seguros. Los pasos de alguien que conoce esa casa de memoria. Elena no se movió. Escuchó cómo los pasos bajaban el último escalón. Cómo la madera crujía justo antes de la curva del pasillo. Un sonido que ella ya conocía de memoria. 3 inviernos dan para aprender una casa entera con los oídos cerrados. Cuando Rodrigo Castellanos entró a la cocina de servicio, Elena ya tenía la taza frente a ella y el sobre la mesa. No lo escondió, no movió la mano hacia él, solo lo dejó estar, como si fuera cualquier cosa, una servilleta, una lista de compras, nada. Rodrigo llevaba bata de cachemira azul marino y pantuflas de cuero. El pelo ligeramente despeinado, pero la espalda recta. Era el tipo de hombre que, incluso a las 2 de la mañana, ocupaba el espacio como si le perteneciera. Se detuvo en el umbral. La miró a ella. Luego miró el sobre. Son las 2 de la mañana, dijo. La voz, baja y controlada, como en quirófano. ¿Qué hace usted despierta en mi cocina? Cuidando a su padre, respondió Elena. Es mi turno. Rodrigo entró. Abrió el refrigerador. Sacó una botella de agua mineral. La abrió con un chasquido seco. Bebió de pie, sin vaso, mirándola por encima del borde de la botella. Luego la cerró despacio y la dejó sobre la barra con demasiado cuidado, como si estuviera pensando en otra cosa. Sus ojos volvieron al sobre. Elena puso la mano encima de él, despacio, sin prisa, sin agresividad. Solo la mano, quieta, cubriendo el papel. ¿Qué es eso? Una carta personal. Rodrigo dio 2 pasos hacia la mesa. Elena no retiró la mano. En esta casa, dijo él, y su voz bajó medio tono. No hay nada personal que no me concierna. El olor a pino de la leña seguía flotando desde el comedor. Afuera la nieve caía más densa ahora, en silencio. Elena podía verla contra el vidrio de la ventana pequeña. Copos blancos pegándose al marco, acumulándose en la esquina inferior. Lo miró. Por primera vez en 3 años, lo miró a los ojos sin bajar la vista. No fue un gesto dramático. No hubo tensión en su mandíbula ni postura estudiada. Solo fue eso. Sostenerle la mirada, igual que se sostiene un peso que uno ya aprendió a cargar. Rodrigo aguantó 1 segundo. 2. 3. Y entonces retrocedió. 1 milímetro, quizá menos. Solo el peso del cuerpo que se redistribuye hacia atrás sin que uno lo decida. El silencio entre los dos olió a jabón de cirujano y a café frío. Mañana quiero hablar con usted, dijo él. Formalmente. Elena asintió una sola vez, con la barbilla. Rodrigo giró sobre sus talones y salió de la cocina. Elena escuchó sus pasos subiendo la escalera, contó cada uno hasta el final, esperó 3 segundos más y entonces exhaló. Miró el sobre debajo de su palma. Sacó el teléfono. Escribió al licenciado Fuentes con los pulgares, despacio, porque las manos le temblaban un poco y no quería equivocarse en ninguna letra. Necesitamos adelantar. ¿Puede venir el viernes al amanecer? Puso el teléfono boca arriba sobre la mesa y esperó. 1 minuto. 2. La pantalla se iluminó. Estaré ahí a las 6. Elena cerró los ojos durante exactamente 4 segundos. Luego los abrió. Guardó el sobre dentro de su delantal. Se levantó. Enjuagó la taza en el fregadero y subió a revisar a don Aurelio. El anciano dormía con la boca ligeramente abierta y la mano extendida sobre la colcha, los dedos abiertos,
como si estuviera soltando algo. Elena le acomodó la manta en el hombro y se quedó de pie junto a la ventana, mirando el bosque blanco afuera. Arriba, en el cuarto principal, escuchó el murmullo de una voz. Rodrigo estaba hablando por teléfono. A las 2:30 de la madrugada. Y desde el corredor, entre el crujido del piso de madera y el viento contra los pinos, Elena alcanzó a escuchar solo una frase antes de que la voz se apagara detrás de la puerta cerrada. Cancela todo lo que tengas el viernes. Necesito que estés disponible. Elena no fue a dormir. Se quedó en el sillón de mimbre que habían puesto junto a la cama de don Aurelio, con una taza de té que se enfrió sin que ella la tocara. Afuera el bosque crujía. El viento movía los pinos con un sonido largo, parecido al de alguien respirando hondo. Rodrigo bajó a las 8 de la mañana del miércoles, se sirvió café sin mirarla y subió de nuevo. Elena entró al cuarto del anciano con el desayuno. Caldo de pollo, una naranja pelada en gajos, un vaso de agua tibia. Don Aurelio la estaba esperando despierto. ¿Dormiste?, le preguntó él. Un poco, dijo Elena. El anciano la miró de ese modo que tenía cuando no iba a aceptar mentiras. Siéntate, dijo. Elena dejó la charola en la mesita y se sentó en el borde de la silla. Don Aurelio movió la mano despacio, señaló su propio teléfono en el buró, uno pequeño, de pantalla grande, que Sebastián le había comprado el año anterior para que llamara a su médico. Necesito que me lo acerques, dijo. Elena se lo dio. El anciano sacó de debajo de la almohada unos auriculares delgados, los conectó, y con los dedos que le temblaban un poco, encontró la aplicación de notas de voz. Tardó. Elena esperó sin ofrecerse a ayudar, porque sabía que él no quería que lo ayudaran. No en esto. Sal un momento, dijo don Aurelio. Elena salió al corredor y cerró la puerta. Se quedó de pie junto al marco, escuchando el silencio del cuarto. No escuchó la voz. Solo el rumor suavísimo del viento por la ventana entreabierta. Esperó 10 minutos. Quizás 15. Cuando la puerta se abrió, el anciano había dejado el teléfono sobre la colcha y se había quitado los auriculares. Tenía los ojos brillantes, no de lágrimas exactamente, sino de algo más antiguo y más pesado que las lágrimas. Toma, dijo, y le extendió el teléfono. Guárdalo. Dáselo cuando todo haya terminado, no antes. Elena lo tomó. Lo envolvió en el pañuelo de algodón que llevaba en el bolsillo del uniforme y lo guardó. De acuerdo, dijo. Don Aurelio la miró todavía un momento. Luego dijo, en voz tan baja que Elena tuvo que acercarse. Rodrigo te quiso de verdad. Eso también debes saber. Lo que hice, lo hice yo solo. Elena cerró los ojos. Duró 3 segundos. Quizás 4. Cuando los abrió, el cuarto olía a cedro, al aceite que ella le ponía en las manos al anciano cada noche para que no se le resecaran tanto. Lo sé, don Aurelio, dijo ella. El anciano asintió, como si eso fuera suficiente, como si llevar 25 años esperando escucharlo no hubiera sido nada, y al mismo tiempo hubiera sido todo. El jueves amaneció gris y quieto. Rodrigo pasó el día encerrado en el estudio haciendo llamadas. Elena cambió las sábanas de don Aurelio, le leyó en voz alta un capítulo de un libro de historia que él guardaba en el buró, le preparó su té de manzanilla con canela. El anciano durmió 3 horas seguidas en la tarde, algo que hacía cada vez más seguido. A las 9 de la noche, los faros de un auto iluminaron la ventana. Elena estaba en la cocina lavando los vasos cuando escuchó las voces en la entrada. Valeria y Pamela. Nadie le había avisado. Pamela entró a la cocina antes que nadie, con el abrigo todavía puesto y los guantes en la mano. Tenía 25 años y la misma manera de pararse que su madre, como si el espacio donde estaba le perteneciera por herencia. El domingo, dijo Pamela, sin saludar. Mi abuelo se va a un lugar donde lo van a cuidar profesionales de verdad. Usted puede recoger sus cosas antes. Elena puso el último vaso en el escurridor. Se secó las manos con el trapo de cocina. Entendido, dijo. Pamela la miró un segundo más, como esperando algo, una pregunta, una protesta, algo que justificara haberlo dicho con ese tono. No encontró nada. Dio media vuelta y salió. Elena apretó el reloj en su muñeca. La correa de cuero estaba gastada en el cierre. Llevaba años con ese reloj. Se lo había comprado ella sola,
con su primer sueldo en la clínica Santa Lucía. Hacía más de 20 años. Subió a revisar a don Aurelio. El anciano dormía con la boca levemente abierta y la mano extendida hacia el borde de la cama, como siempre. Elena apagó la lamparita y se sentó en el sillón a esperar la madrugada. A las 5:45 de la mañana del viernes, cuando el cielo todavía era negro y el bosque no hacía ningún ruido, los faros de un auto aparecieron al final del camino nevado. Avanzaban despacio. Con calma. Como quien sabe exactamente a dónde va. Elena bajó la escalera sin encender las luces del pasillo. Conocía cada escalón de memoria. El tercero crujía si pisabas del lado derecho. El séptimo tenía el tapete suelto desde noviembre. Lo había reportado 2 veces. Nadie lo arregló. Llegó a la planta baja y fue directo a la puerta principal. No a la entrada de servicio. A la puerta principal. La abrió antes de que el licenciado Fuentes Mora tocara el timbre. Él estaba parado en el umbral con la carpeta azul bajo el brazo izquierdo y el aliento formando una nube pequeña en el frío de enero. Traía un abrigo oscuro, guantes de cuero café, y la expresión de alguien que ha hecho cosas difíciles antes y sabe cómo hacerlas con dignidad. «Buenos días, señorita Vargas», dijo, y le dio el nombre completo, sin titubear. Elena sintió algo extraño en el pecho. Llevaba 3 años escuchando la del turno de noche, y el nombre sonó casi como una palabra en otro idioma. «Pase, licenciado», dijo ella, le esperaba. El corredor olía a madera fría y a la cera de pino con la que Elena había frotado el suelo el día anterior. Una sola lámpara de pared estaba encendida. Las sombras eran largas y quietas. Fuentes entró. Elena cerró la puerta. Fue entonces cuando se encendió la luz de la escalera. Rodrigo bajaba despacio, en bata de seda color vino, con el pelo revuelto sobre la frente y el teléfono todavía en la mano derecha. Bajó los últimos 4 escalones mirando a Fuentes. Se detuvo en el último. Hubo un segundo de silencio muy preciso. «¿Qué hace usted aquí, licenciado?». La voz de Rodrigo era controlada, pero tenía un filo que Elena reconoció. Era el mismo filo que usaba cuando le hablaba al personal del hospital. «Buenos días, Rodrigo». Fuentes no se movió ni un centímetro. «Vengo a cumplir las instrucciones de su padre». «Mi padre no está en condiciones de dar instrucciones». Fuentes inclinó levemente la cabeza. El juez que certificó su lucidez el día de la firma pensaría diferente. Rodrigo bajó el último escalón y pisó el corredor. Sus pantuflas de cuero crujieron sobre la madera encerada. Se acercó a Fuentes 2 pasos, y luego se detuvo porque vio la carpeta azul, y algo en su cara cambió. No mucho. Solo lo suficiente para que Elena lo notara. «Hay un proceso legal», dijo Rodrigo. «Hay tiempos, hay formas. Usted no puede simplemente aparecer a las 6 de la mañana en una propiedad privada y...». «Rodrigo». Fuentes lo interrumpió con una calma que no era agresiva, sino simplemente definitiva. Su padre firmó en pleno uso de sus facultades, con 2 testigos y con certificación médica independiente. Yo tengo instrucciones específicas de entregar estos documentos esta mañana, en esta casa, en presencia de la señorita Vargas. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Rodrigo giró la cabeza hacia Elena, y ahí fue cuando algo cambió en el corredor. No fue un gesto dramático. No hubo gritos todavía. Fue solo que Rodrigo dio un paso hacia Elena y levantó el brazo izquierdo, apoyando la mano en el marco de madera de la puerta del estudio, cerrándole el paso lateral con el cuerpo. Un gesto de quien nunca ha perdido nada y no sabe que ya perdió. «Usted», dijo, con una voz que bajó de tono. «Usted maniobró. No sé cómo, pero maniobró. Mi padre es un anciano con demencia, y usted aprovechó eso». Elena no retrocedió. Tenía el reloj de plata de su madre apretado en la mano izquierda, con el metal frío mordiéndole la palma, y en la mano derecha sostenía el sobre que Fuentes le había entregado al entrar, grueso, con el sello de la notaría. Le temblaban las manos. Las 2. Pero los pies no se movieron. «Señorita Vargas», dijo Fuentes desde atrás, con voz tranquila. «No tiene ninguna obligación de responder nada». Rodrigo extendió la mano hacia el sobre. «Démelo», dijo. Elena lo miró a los ojos. Y no lo soltó. Rodrigo agarró el extremo del sobre con los dedos. No jaló fuerte. Lo hizo despacio,
como si fuera un procedimiento. Como si Elena fuera un instrumento en una mesa de quirófano y él solo estuviera tomando lo que le correspondía. Elena apretó el sobre contra su pecho. «No me quite esto», dijo. La voz le salió rota, pero no cedió. «Es mío». Rodrigo apretó más. «Nada aquí es suyo», dijo en voz baja, casi sin emoción. «Usted es una empleada, una enfermera de turno nocturno que aprovechó a un anciano con demencia. Eso es todo lo que usted es en esta casa». El calor de la calefacción zumbaba en algún rincón del corredor. Afuera, el viento movía los pinos. Nadie más habló. Elena sintió el borde del papel cortarle el pulgar. Sostuvo. Fuentes dio un paso adelante. «Doctor Castellanos». Su voz era tranquila y sin inflexión, la voz de alguien que ha visto esto antes. «Le pido que suelte el sobre. No tiene ningún derecho legal sobre ese documento. Ninguno». Rodrigo lo miró. «Usted trabaja para mí». «Trabajo para su padre», dijo Fuentes. «Y hoy trabajo para la ley». Abrió la carpeta azul sobre la mesa del corredor. La puso bajo la única lámpara encendida, la de latón con pantalla verde que don Aurelio había traído de un viaje hace muchos años. Los papeles quedaron iluminados con una claridad casi médica. «Esto es la certificación judicial de lucidez», dijo Fuentes. «Firmada hace 6 semanas, el 16 de diciembre. El juez primero de lo civil la rubricó en presencia de 2 testigos y el médico tratante. Su padre estaba lúcido. Completamente lúcido. Y esto no se impugna en ningún tribunal de este país, sin una batalla que usted no va a ganar». Rodrigo soltó el sobre. No fue una decisión. Fue que los dedos simplemente dejaron de obedecer. Se inclinó sobre la carpeta. Leyó. Sus manos, las manos que operaban a corazón abierto, las manos que no temblaban ni bajo 18 horas de cirugía, empezaron a moverse sobre el papel con una pequeña vibración que él mismo no parecía notar. Pasó el dedo por la firma del juez. Por la del médico. Por la de su padre, firme y clara, sin la deriva temblorosa de los días malos. Era inconfundible. Elena lo observó. Vio el momento exacto en que Rodrigo entendió que no había salida por ese lado. Entonces abrió el sobre, sacó la carta. Eran 3 páginas escritas a mano, con la letra apretada y un poco inclinada que don Aurelio tenía desde joven. Olía ligeramente a la lavanda del cajón donde el anciano guardaba sus cosas importantes. Elena la puso sobre la mesa, abierta, frente a Rodrigo. Sin decir una palabra, Rodrigo la miró como si fuera una trampa. Luego empezó a leer. Leyó las primeras líneas y su cara cambió de color. Primero se puso roja, luego blanca. No de golpe, sino despacio, como cuando la sangre abandona un tejido y uno puede ver exactamente el momento en que la vida se retira. Sus rodillas cedieron antes que él tomara ninguna decisión. Se sentó en la silla más cercana, la silla pequeña de madera junto a la pared, la que nadie usaba nunca porque era incómoda y estaba ahí solo por simetría. Se sentó en ella como si no tuviera otra opción. Nadie supo exactamente cuándo Valeria bajó las escaleras. Estaba en el umbral del salón, con la bata de cachemira azul que se ponía siempre en las mañanas, el cabello sin peinar, los brazos cruzados sobre el pecho. No había hecho ningún ruido. Llevaba quizás un minuto ahí, quizás más. Leía por encima del hombro de su marido. Su expresión no era de furia. Era algo más quieto y más profundo. Era la cara de alguien que acaba de encontrar una habitación en su propia casa que no sabía que existía. Una habitación con años de historia adentro. Una habitación con una mujer adentro. Rodrigo llegó al final de la segunda página, levantó la vista, miró a Elena. Y por primera vez en 3 inviernos, por primera vez, quizás, en 25 años, no la miró como a alguien que estorbaba. La miró como a una persona. Como a alguien que había estado ahí todo el tiempo y a quien él había elegido, deliberadamente, no ver. La carta temblaba entre sus dedos. Faltaba una página. El licenciado Fuentes sacó el teléfono de Elena del bolsillo interior de su saco y lo puso sobre la mesa del corredor, entre los papeles. Lo deslizó hacia Rodrigo con un solo dedo. «Hay un mensaje de voz», dijo Fuentes. «Don Aurelio lo grabó la misma noche que firmó. Me lo dejó con instrucción expresa. Que usted lo escuchara cuando llegara el momento». Rodrigo miró el teléfono como si fuera algo que podía quemarlo.
Luego tomó los auriculares que Fuentes le extendió, los conectó y cargó el archivo. Elena se hizo a un lado. Cruzó los brazos y esperó de pie junto a la puerta de la escalera. Rodrigo puso play. Lo que siguió, nadie en esa habitación pudo escuchar. Solo Rodrigo. Solo él y la voz de su padre, que debía de sonar más delgada que en la vida real, más transparente, como se escuchan las voces de los viejos en los audios de teléfono. Rodrigo miró hacia la ventana del corredor. El bosque nevado, los pinos quietos, el cielo blanco de enero que empezaba, apenas, a dorarse con el primer sol. Duró 4 minutos. Al minuto y medio, la mandíbula de Rodrigo empezó a moverse como si estuviera masticando algo duro. Al minuto 3, cerró los ojos. Al minuto 4, cuando el audio terminó, Rodrigo Castellanos Vega, el cirujano de manos perfectas, el hombre cuya firma valía más que el apellido de otros, se arrodilló en el suelo de madera del corredor, sin que nadie se lo pidiera. El licenciado Fuentes miró a otro lado con discreción profesional y se concentró en doblar los papeles. Rodrigo quitó los auriculares. Los sostuvo en la mano un momento. Luego levantó la vista hacia Elena y dijo, con la voz rota en 2 partes iguales: no tengo derecho a pedirte perdón. Pero mi padre sí tenía razón en dártelo. Elena lo miró desde arriba, desde esa distancia pequeña que separa a quien está de pie de quien está de rodillas, que a veces es la distancia más grande del mundo. Su padre me vio, dijo ella, eso ya es suficiente. Se dio la vuelta. Subió la escalera sin prisa. Entró a la habitación de don Aurelio. El anciano estaba despierto, mirando por la ventana los pinos cargados de nieve. Tenía las manos sobre la cobija, abiertas. Elena se sentó a su lado, tomó una de esas manos entre las suyas y no dijo nada. Él tampoco. Afuera, un pájaro cruzó el bosque de un árbol a otro, y eso fue todo el ruido que hubo. Don Aurelio murió el domingo siguiente, con la mano de Elena entre las suyas y el sol de invierno sobre la cobija azul de su cama. Las consecuencias llegaron con la misma calma con que llega la primavera, sin pedir permiso. La dacha del bosque de Tlalpan quedó registrada a nombre de Elena Vargas Ríos antes de que terminara enero. Rodrigo impugnó el testamento. El juez estudió los documentos, revisó las fechas, consultó al médico tratante de don Aurelio y firmó la resolución en menos de 3 semanas. La lucidez del anciano no admitía duda razonable. Valeria tardó 2 semanas más en irse. No se fue por la dacha. Se fue porque alguien, en alguna cena de médicos, mencionó el nombre de Elena Vargas como la enfermera que cuidó a don Aurelio. Y Valeria recordó que en 22 años de matrimonio, Rodrigo nunca había pronunciado ese nombre frente a ella, nunca, ni una sola vez. Y comprendió que un hombre capaz de borrar a una persona de su propia historia era capaz de borrar cualquier cosa. 3 meses después, Rodrigo Castellanos Vega dio una conferencia en la Clínica Santa Lucía. Cuando salía del auditorio, la vio. Elena Vargas, uniforme del turno nocturno, caminando por el pasillo con una bandeja en las manos. Ella lo miró un segundo, exactamente un segundo. Él bajó los ojos primero. Elena siguió caminando. Y entonces llegó la primavera al bosque de Tlalpan. La nieve se fue despacio, como si no quisiera irse del todo. Los pinos soltaron sus ramas. La luz entró entre los árboles de una manera que en invierno no era posible, dorada, oblicua, llena de partículas de polvo que flotaban sin prisa. Elena Vargas Ríos tomó café en la puerta principal de la dacha. La puerta principal. Con los pies descalzos sobre el escalón de piedra, con la taza caliente entre las manos. Y en la palma abierta, al sol, el reloj de plata de su madre. Por primera vez en 25 años, no lo apretó. Solo lo sostuvo. A veces no se necesita que te devuelvan lo que te quitaron. A veces basta con que alguien lo admita. Con que alguien diga, aunque sea al final, aunque sea demasiado tarde, estabas ahí, te vi, exististe. Elena cerró los ojos. El sol de abril le calentó la frente. Y el reloj siguió brillando, quieto, en su mano abierta.